Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Este programa que lo dedicamos específicamente a los temas de la producción, a los temas del medio ambiente, a los temas, por ejemplo, como de la desertificación, de la que hablábamos hace algunos programas. Y ahora queremos escuchar algo sobre biodiversidad, que es un término que lo encontramos frecuentemente en lecturas, en entrevistas, en programas. Y queremos saber más. ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto fundamental de esta palabra? Estamos en compañía del licenciado Darío Mandelburger, él es director general de biodiversidad de la Secretaría del Ambiente. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos a colaborar y cumplir. ¿Cuál sería una definición clara que podamos entender todos sobre biodiversidad? Bueno, el concepto de diversidad biológica o biodiversidad está acuñado bajo las reglas de identificar composiciones de individuos que estén, digamos, involucrados específicamente cuando hablamos de diversidad de un conjunto de fauna y flora, registrados en un ecosistema, en una región o un ecotono, donde los identifica a la caracterización de esos individuos. De ahí es que diversidad biológica significa una composición de individuos de fauna y de flora, y de algunos otros invertebrados y algunos otros componentes de la cadena, digamos, biológica. Cuando hablamos de diversidad biológica, también hablamos de la composición de ecosistemas, es decir, el paisaje, la composición de la parte orográfica, los cerros, los ríos, los arroyos, la composición que radica y concentra esa conjunción de individuos. Diversidad biológica es amplia y tiene una riqueza bastante característica y identifica, digamos, hasta la cultura y el involucramiento del uso de las regiones. ¿La biodiversidad se da solamente como proceso de la evolución natural de un medio ambiente o el hombre también puede favorecerla, así como también la puede destruir, ¿verdad? Sí, significativamente la diversidad biológica viene con el proceso evolutivo de lo que es el concepto de creación de lo que es la Tierra y todo ese proceso de secuencia evolutiva taxonómica de los individuos componentes, por ejemplo, de la flora y de la fauna. Y asimismo también el individuo es parte de ese régimen dentro del sistema y a la vez es el enemigo principal del concepto, vamos a decir, de diversidad biológica, porque es el que más usa el recurso, vamos a decirlo, y también es el que tiene la potestad, vamos a decir, de definir acciones positivas como negativas. En ese sentido, en el caso de la destrucción de ecosistemas, lógicamente es el hombre el que actúa, no es la planta, no es las aves, no es los peces, son los que declaran la guerra a un proceso de degradación, sino es el uso por parte de las comunidades, del individuo. Un gran poeta, escritor, comediógrafo y periodista paraguayo, Néstor Romero Valdovinos, ya desaparecido, solía contar esta anécdota, si me permite. Cuando él fue exiliado a la Argentina, pasó por Misiones, y Misiones en aquella época, estamos hablando de la década de los 40, 50, estaba creando bosques artificiales, nuevos bosques, ¿verdad? Y se encontró con que en esos bosques implantados, sí, con especies exóticas, encontró que no había pájaros, no había el canto de los pájaros que normalmente hay en el bosque atlántico paraguayo, ¿verdad? Y dijo, qué curioso, dice, los paraguayos que tenemos tanta riqueza de canciones dedicadas a la fauna, a la flora, dice, fuimos a crear bosques en donde los pájaros no cantan. O sea, y es así, ¿no? Sí, el efecto negativo al proceso de un desarrollo, vamos a decirlo, es, digamos, el cambio de un régimen, de una composición. Hablamos de diversidad biológica, como le decía, la necesidad de tener en cuenta las aves con respecto al pastizal, las aves con respecto al bosque, el anfibio con respecto a los ecosistemas de humedales, los peces con respecto a los ríos. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un solo individuo, ya bloqueamos o cortamos ese proceso de cadena y tenemos lo que llamamos el monocultivo. Por ejemplo, la creación de un bosque exclusivamente de eucalipto o pinos en esos bosques o en esa composición de creación, por ejemplo, ya no existe esa integralidad o el proceso de relacionamiento de aves, suelo, ave, diversidad, la creación de alimentos para esos individuos. Entonces golpea y lógicamente afecta al individuo que está ahí. Y eso puede ser considerado como un avance a la pérdida de la diversidad biológica.
¿Cómo se distribuye la riqueza de biodiversidad en el Paraguay de acuerdo a las regiones? Sí, nosotros tenemos bajo una resolución 614 de la Secretaría del Ambiente donde estableció ecorregiones, donde hay, de acuerdo a su composición florística, hay con límites de ecosistémicos, biológicos y orográficos, donde tenemos, digamos, el cerrado, la parte del Chaco. Tenemos Chaco, la ecorregión pantanal, la región del Médano, que es hacia la parte noroeste del Chaco, donde las zonas áridas, los grandes humedales del Bajo Chaco. Por ejemplo, tenemos la zona de ecorregión Amambay, de lo que es toda la composición Amambay Canindeyú, después Alto Paranaense, o lo que es el bosque atlántico o Alto Paraná. También la ecorregión Ñembucú, que son los ecosistemas, digamos, caracterizados. Estos ecosistemas están, digamos, identificados también por su composición y tipos de ciertas especies. Por ejemplo, evidentemente la avifauna, lo que es la parte de aves, por ejemplo, característica del Bajo Chaco, con especies como garzas, gaviotas, especies hasta migratorias, que son identificadas por el tipo de alimentación y composición de nidos al cual puedan reflejarse. Y así a diferenciación, por ejemplo, tenemos aves en el bosque atlántico, lo que es la parte de Alto Paraná, especies características de un bosque cerrado o de gran composición de flora. ¿Cómo se compatibiliza la producción extensiva, ya sea agrícola o ganadera, con la biodiversidad? Bueno, hay un régimen de intención de un desarrollo en el sentido de que el hombre debe usar del recurso o debe aprovechar del recurso. Hablamos de esto del suelo y lógicamente en ese sentido buscar esa necesidad de un equilibrio. Existen normativas legales, por decir, bueno, que todo propietario debe tener un 25% de terreno, dentro del terreno, una cobertura boscosa, dejar ese implante ahí donde albergue por lo menos mínimamente cierta diversidad biológica del sitio, de la parcela del grupo. Es un poco difícil y a veces un poco cuestionado todos los procesos, porque sabemos muy bien, actualmente tenemos una ley de forestación cero. Eso implicó o realizó a una visión, digamos, de por qué se quita esa ley, era porque simplemente ya teníamos una pérdida bastante alta de la diversidad biológica por un efecto de un desarrollo quizás desmedido o un poco no orientado a un proceso. La Secretaría del Ambiente busca, a través de la condición de un ordenamiento, de trabajar con respecto a un desarrollo y buscando una intención de sostenibilidad. Evidentemente eso es un proceso de muchos debates y mucho, digamos, concepto educativo. Bosques continuos, ¿dónde están? ¿Quedan todavía? Es el tema que le dejo pendiente para el próximo bloque. Estamos con el licenciado Darío Mandelburger de la SEAM. Volvemos enseguida con él para seguir tratando este tema. No se vayan. Volvemos en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía. Nosotros estamos con el licenciado Darío Mandelburger, él es director general de biodiversidad de la SEAM, y le había dejado pendiente un tema, el concepto de bosque continuo. ¿Todavía existen? Es decir, bosques que van más allá de simples islas de bosques, ¿verdad? Evidentemente en este momento sí, ya hay una suerte, digamos, de cortar ese proceso o de no tener esa continuidad. A raíz de eso justamente se han iniciado varios procesos, y como una creación, por ejemplo, de eso es un proyecto Paraguay Bio, donde está focalizando en la búsqueda y en la intención de hacer una conectividad de varias áreas de conservación públicas, en el caso de los parques nacionales, con reservas privadas y propietarios que dejen, digamos, el 25% para darle una continuidad.
Esto se está trabajando en la zona de Itapúa, Cazapá y Alto Paraná y Canindeyú. Es buscar esa franja a lo largo de lo que es la cuenca del Paraná, de tener una conectividad y de dar, digamos, un resguardo al proceso de desarrollo de conservación biológica. Hay que tener en cuenta que si no tenemos la conectividad, el riesgo de la pérdida de diversidad biológica es bastante alta. ¿Por qué? Simplemente porque centralizamos o encasillamos o ubicamos en isla a los individuos. Y la pérdida, sea por la falta de alimentación o un proceso de desarrollo evolutivo entre ellos, la obtención de un progenie o procesos reproductivos, puede llegar a la extinción de las especies. ¿Esta reconstitución del bosque continuo se hace en base a especies nativas? Sí, básicamente se trabaja con un modelo de una recuperación de terrenos o territorios donde fueron ya degradados a la intención de recuperación con especies nativas o la recomposición básicamente del suelo recuperado por un modelo no aplicable a introducción de especies exóticas. Es decir, no se hace, digamos, reforestaciones con especies exóticas. Claro, esas especies exóticas, ¿qué hacen? ¿Expulsan digamos, las especies nativas? Lo que pasa es que al introducirla en una franja de protección como respecto a la diversidad biológica, así como hablamos al inicio, tener una franja de eucalipto no va a favorecer a las aves a hacer un efecto migratorio. Y también el sistema paisaje. Es decir, al hacer la recomposición de bosque, nosotros estamos apostando al concepto de protección de diversidad biológica, tanto de individuos como ecosistémico. En este mismo programa estuvo Jan Esperanza, que es el director de la Fundación Moisés Bertón y de la Reserva del Maracayú, y nos decía que justamente están desarrollando un programa para trabajar con todo el entorno productivo que hay alrededor, de grandes, pequeños y medianos productores, generalmente mecanizados, que no tienen muy presente el tema de que hay que conservar corredores para las especies silvestres y todo eso. ¿Encajaría dentro de este programa o dentro de este esquema ese programa? Sí, justamente la Reserva de Maracayú están, digamos, dentro de estos delineamientos y se busca interactuar tanto con las áreas públicas y privadas. Esto tiene un rol participativo muy fuerte con respecto a los municipios, al concepto de educación, porque es el municipio, digamos, el afectado por una pérdida de la composición de áreas del terreno de la localía. Y también tiene mucho que ver con el concepto de educación o por qué el propietario dejar ese 25%. No es simplemente el hecho de cumplir la ley, sino también buscar al conocimiento que participa esta persona en un conjunto de protección de individuos. ¿Cómo reacciona la gente cuando se le plantea ese tipo de cosas? El productor, digamos, no, pero eso me va a costar, me aumenta mis costos de producción, etcétera. Evidentemente falta todavía un ajuste en el concepto de mostrar cómo es la intención de por qué vale la pena apostar a eso. Tenemos lo que es la creación de una figura de servicios ambientales o el pago por los servicios ambientales que está, digamos, desarrollándose a través de la Secretaría del Ambiente, pero lógicamente tiene sus procesos de admisión y de certificación de eso. Digamos, evidentemente, como decía, la cuestión del proceso cultural es todavía un poco, como yo digo, el paraguayo ve todavía que considera que existe mucho verde, pero claro, no visiona a que ese verde puede estar en riesgo a un proceso de cualquier momento, a una acción antrópica, es decir, la pérdida del área. Cuesta un poco, digamos, porque los intereses particulares de la producción a veces son un poco más altos. Cambiar la cultura de un sojero donde la inversión y la producción también es bastante óptima en rentabilidad, digamos, a cambio de tener un bosque no tocado y como es con simplemente una observación de extracción mínima o una producción más baja a rentabilidad. Claro. El concepto de que aquello que abunda está ahí y no hay necesidad de generarlo. Me contaban a mí en la Alhambra en Córdoba, que fue hecha por los árabes en el siglo 8, 9 más o menos,
¿Por qué tanto festival de agua? Porque uno desde que entra en la Alhambra hasta el final, todos son fuentes, acequias, estanques. Y ellos dijeron, lo que pasa es que los árabes venían del desierto y para ellos el agua es una fiesta. Entonces la celebraban de esa manera. Porque les faltaba, porque no la tenían, entonces hicieron una fiesta con el agua. ¿A nosotros nos puede llegar a pasar que añoremos el verde que se perdió? No, de hecho hay mucho riesgo y digamos esa intención de darle seguridad también a los grupos campesinos y a los grupos productivos, por decir, darle opción a que puedan desarrollar o extraer parte del volumen del bosque o de la composición de explotación de un bosque que le dé una buena rentabilidad. Y si se pierde el bosque va a ser un efecto negativo en el concepto de salud, en el concepto cultural, en el concepto de calidad de vida del individuo. De ahí es que se busca apostar mucho con varios proyectos en la iniciativa de que las reforestaciones, el implante de productos o de árboles nativos para tenerlo como una alcancía a futuro en ese concepto. Claro. Aparte que las especies que son desalojadas o que ya no tienen dónde hospedarse porque le han talado el monte, no es que desaparecen, se mudan a otra parte. Dicen que una de las razones del mal de Chagas, el Chichaguazú o la vinchuca, sale del monte y viene a los ranchos, sobre todo los de paja, estaqueado y compañía, donde se refugian de la falta de un monte, digamos. Sí, nosotros tenemos varios ejemplos. El caso mismo, por ejemplo, en el embalse de Itaipú hay una especie que migró del Amazonas, una especie híptica agresiva, entonces es una especie que pueda competir con nuestra. Entonces esa especie va siendo desplazada también desde el Amazonas y va migrando a nuestras áreas. Nuestras mismas especies nativas, como el tatucarreta, una especie emblemática de la zona chaqueña, está perdiendo, digamos, un posicionamiento y es una especie en riesgo de extinción, porque la presión de eliminación de eso y está moviéndose a sitios donde la vulnerabilidad siempre es alta. Sí. Se decía también que la excesiva cantidad de palometas y pirañas en el río se debe a que su control natural, que es el yacaré, estaba siendo cazado indiscriminadamente, ¿verdad? Claro, al momento que tenemos un pequeño desequilibrio de un individuo, evidentemente hay una supremacía por otros. Eso tuvimos o tenemos ejemplo con el caso del surubí o el dorado por apariciones a veces, y justamente la piraña es un indicador práctico, digamos, cuando hay una bajante de un río, hay una gran concentración, una aparición de estos individuos afloran y lógicamente es porque algún otro concepto de manejo no está funcionando, o el volumen del agua o algún depredador que no esté regulando. Su control natural desapareció. Sí. Bien, estamos con el licenciado Darío Mandelburger de la SEAM abordando el tema biodiversidad. No se vayan, nos queda todavía un bloque para tratar el tema, ya volvemos. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía. El licenciado Darío Mandelburger está con nosotros explicándonos todos los costados de la biodiversidad, un concepto muy amplio. ¿Qué posición se ha tomado respecto a estos tan discutidos organismos genéticamente modificados que más bien se los conoce como transgénicos? ¿Tienen algún impacto, alguna influencia sobre la biodiversidad? Claro, de hecho en el sentido de la amplitud o utilización del espacio del cual está destinado para la producción de estos individuos, es decir, de la producción. Por decir, el área sojal que está ocupando por un organismo, sea modificado o no modificado, estuvo ocupado por un área de bosque, una cobertura bastante interesante donde había diversidad biológica. Ese desplazamiento es la primera línea, digamos, de afectación. Bueno, y también los organismos no modificados en este momento son cuestionados por los distintos conceptos de uso en la aplicación, vamos a decir, en el desarrollo. La Secretaría del Ambiente en este momento nosotros tenemos un convenio, es decir, lo que es el convenio de diversidad biológica, está ratificado por la ley 253,
del año 92. Entonces, hay un protocolo de Nagoya al cual nosotros estamos iniciando la evaluación de todos estos conceptos y cómo ingresa Paraguay a aplicar ese, digamos, riesgo de protección de seguridad con respecto a organismos modificados y versus biodiversidad. Evidentemente, le digo, se usa mucho y hay un cuestionamiento en el sentido de que países aceptan ciertas composiciones o ciertos niveles de producción de estos organismos, otros países no aceptan, y entonces Paraguay tiene que jugar unas reglas de acuerdo a esos al mercado. Y la medición sería, digamos, el nivel de certificación, el nivel de exposición y, bueno, el área ocupada o el terreno de certificación determinada para eso. Hablo en el sentido del territorio, por decir, bueno, Itapúa, departamento exclusivo a trabajos o utilización de desarrollo por grupos de producción transgénicos. Entonces ya tenemos confinado o ya tenemos ubicado el sitio. La dispersión de eso obligaría a digamos, a un riesgo dentro de la diversidad biológica. Claro. Otro tema que también tiene mucho que ver a lo mejor con esto es una alarma que surgió, yo no sé qué grado de profundidad puede tener, en el sentido de que la desaparición de ciertas especies polinizadoras, abejas y otras aves y otros insectos, puede significar una amenaza para la producción de alimentos. ¿Están así? Bueno, más bien para una amenaza para el concepto de la diversidad biológica. Sí. La polinización en los individuos florísticos dependen mucho, es decir, la flora depende mucho de este mecanismo de la polinización, y esto se hace a través de las abejas, de los insectos que están, digamos, cubriendo eso. Ahora, la problemática principal está justamente en el proceso de desarrollo agrícola, donde actúan ciertos reactivos, donde limitan o eliminan, por ejemplo, estos grupos, y entonces ahí sí tenemos una afectación. Puede llegar a caracterizarse a que una región no tenga, digamos, floración justamente por falta de estos individuos. Dicen que en China, en ciertas regiones de China, me contaba una experta que estuvo por acá, tuvieron que hacer polinización a mano, que les llevó no sé cuántas miles de horas, cosas que las abejas las hacen en 10 minutos. Bueno, nosotros estamos ahora al alcance de la problemática grande que es de un efecto de los cambios climáticos. Eso puede incidir mucho en las dispersiones. Vientos muy fuertes, lluvias, los efectos de temperatura. Hay que acordar que el individuo, el que se encarga de la polinización, tiene un efecto de naturaleza, tiene células, y eso reacciona a los procesos de temperatura, fumigaciones, desaparición de agua, todos esos procesos. Entonces puede tener una dispersión o un movimiento a otros sectores. Y entonces, lógicamente, el lugar donde tendría que estar efectuando o desarrollando va a quedar, digamos, afectado por una negativa. Entonces ahí sí existen las posibilidades de los riesgos de pérdida. ¿Cuál es el impacto real y calculado de los desarrollos urbanísticos? Los asentamientos humanos cada vez son más grandes, cada vez están más interconectados y con una cantidad de ramificaciones, industrias, sistemas de transporte, carreteras. ¿Cómo está impactando eso sobre la biodiversidad? Evidentemente, uno de los impactos más grandes en primera línea sería un proceso de desarrollo urbano, porque implica mucho de acción, digamos, de pérdida, de destrucción del ecosistema. Hablamos de una instalación de una urbe, implica un desarrollo de construcciones de viviendas, calles, tala de árboles y la poca inserción de algo verde en ese sitio. Digamos, ahí sin una planificación, sin un ordenamiento territorial, es uno de los elementos con cual se arriesga a perder la diversidad biológica y el proceso, lógicamente, también de contaminación ambiental altamente grave. Claro, porque nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una gran supercarretera, ahora se está licitando las 2 o 3 vías entre Asunción y Ciudad del Este, que va a significar una vía continua. He visto que en países, en estos programas, fantásticos programas de la televisión documental, como en ciertos lugares están volviendo atrás y están restableciendo carriles a través de los cuales se mueven las especies silvestres, ¿verdad? Eso todavía no llegamos nosotros acá o no
¿O no es necesario por el momento? No, de hecho es necesario para toda vía de acceso a un sistema de urbe o a una conectividad entre sistemas. Lo que es las autopistas deben contemplar estos y está registrado, digamos, bajo una ley de evaluación de impacto ambiental. Eso quiere decir cuando uno lee por ahí, Sí. ¿verdad? Estudio de impacto ambiental. Estudio de impacto ambiental. Lógicamente, en el estudio de impacto ambiental se debe enfatizar esa necesidad de tener y desarrollar eso. Por decirlo, en la ruta que va por Emboscada y hasta a la zona de 25 de diciembre se han puesto algunos pasos a desnivel que son para animales en la zona de las zonas bajas donde existen esterales. Lógicamente tendrían que haber más y cuantificarse de acuerdo al tipo de lugar o región de tener eso. Uno de los problemas que surgieron también es como la ruta Luque-San Bernardino, por ejemplo, poner más ductos de comunicaciones o los tubos de drenaje que tienen para poder compatibilizar el agua de los efectos. Entonces, esa necesidad de buscar el desarrollo sin afectar tanto a la naturaleza, evidentemente es costoso, alto, pero tiene necesario. Licenciado Mandelburger, muchísimas gracias por asomarnos a este tema que evidentemente tiene muchas ramificaciones. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Nosotros ponemos punto final al programa, nos reencontramos aquí en Tierra TV en su próxima edición. Hasta entonces. Fue una realización de Alicante.